Hola, soy Fabiano Borges. Bienvenidos a este tutorial en el cual hablaré acerca de un par de géneros latinoamericanos que suelo tocar en la guitarra. Bueno, a lo largo de este año he dado muchos conciertos para hacer la difusión de mi nuevo disco doble titulado Latinoamérica. Incluso cuando estuve en un festival internacional de guitarras en Argentina, me han preguntado cómo hice para trabajar, agregar mucha música, muchos géneros latinoamericanos en el mismo concierto. Entonces haré mi mejor esfuerzo para enseñarles un par de ritmos en la guitarra y asimismo hablar un poquito de la relación que tiene la guitarra y otros instrumentos, por ejemplo la percusión. Mi anhelo es proveer herramientas para los músicos y sobre todo para los amigos que me han preguntado cómo hago para tocar música, por ejemplo, de Perú, la marinera, el son cubano y además música de Brasil, sobre todo de raíz popular. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar un poquito de estos géneros latinoamericanos para que puedan tener un poquito la idea de esta riqueza y de la belleza que tenemos en Latinoamérica. Ojalá disfruten y aprovecho para invitarles a suscribirse en mi canal aquí abajo y sobre todo acompañar todos los videos que estoy poniendo en mi canal. Hablaré acerca del samba, del bayão, de la chacarera, de la marinera y del son cubano. Voy a escribir algo en la pizarra y después van a escuchar en la guitarra para tener una idea un poquito mejor. En el primer lugar tenemos tres instrumentos de percusión muy importantes en el samba. El bombo no es la misma cosa del bombo argentino, del bombo legüero, pero tiene el mismo carácter del grave por lo menos. Tenemos el pandeiro y tenemos el tamborín. En el caso del samba podemos hacer un ejemplo en do mayor, cambiando los bajos entre el do. Si tuviéramos el tono, la tonalidad de do mayor, do, sol, ¿no? ¿Y qué pasa con...? Ese es el bombo, el grave, que el instrumento de percusión. Y a la vez podemos poner el acorde de do con la sexta e igualmente la novena. Voy a escribir un ratito. Voy a repetir, tocar solamente el acorde de do mayor con la sexta y la novena. Tenemos corcheas, aquí con punto y con una semicorchea, un ligado. De nuevo tenemos una figura con la síncopa, la, re, sol, ¿no? Y aquí tenemos la síncopa y aquí podemos tener dos semicorcheas, el sol, el re, el mismo acorde. Tenemos todos los compases, las mismas notas del do mayor con la sexta y la novena, ¿no? Y sucede que tenemos entonces el ritmo ta, 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 ta. Por supuesto hay muchas variantes, pero esta percusión es muy interesante, que esto viene sobre todo del tamborín. Más rápido. Y la variante que yo dije que está basada en el pandeiro, tenemos en el primer tiempo dos corcheas, semicorchea, corchea, semicorchea en el segundo. Y en el segundo compás tenemos semicorcheas, 4 semicorcheas, pero con ligado. Y para finalizar, una semicorchea con una corchea con puntillo. A ver cómo suena.
en Brasil hay una pequeña pelea en cuanto al origen del samba. Algunos dicen que viene del Río de Janeiro, mientras hay un par de músicos que dicen que viene de Bahía, que es noreste de Brasil. Este género, baião, igualmente proviene del noreste de Brasil, no proviene del Río de Janeiro, de una zona que está justo un poquito más arriba de Bahía. ¿Y en qué consiste este ritmo? La clave, pero en Brasil los brasileños no suelen decir clave, dicen como levada, es la jerga que suele utilizar en Brasil. De todos modos, nosotros podemos pensarlo en una corchea, dos semicorcheas, corchea, corchea. Entonces está como tum pa 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 pa, tum pa 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 pa. Podemos tener otra clave, que es una corchea con puntillo, semicorchea ligado, corchea, corchea. Entonces tenemos tum, tum, pa, tum, tum, pa. Si tenemos en cuenta estos dos ritmos, podemos agregar otras variantes. En este ejemplo, vamos a mantener el sol con la séptima, pero ya tiene más soltura, más cancha para tocarlo. El bajo hace como la base del ritmo de la clave que yo les dije, que es tum, tum, pa, tum, pa, ¿no? Y además tenemos que agregar con el índice, con el anular y con el medio, este ritmo taga, taga, ka, este ritmo con la dominante. Rápido. Y el tercer ejemplo, podemos agregar, cambiar el bajo, podríamos como una pausa y tener este ejemplo que vamos a escuchar ahora. La variante. Más rápido. Lo más interesante es el juego del pulgar y el índice. Hablaré ahora acerca de un género argentino que proviene de Santiago del Estero, noroeste de Argentina. En este género hay una superposición de dos compases, del compás 3/4 y 6/8. ¿Y qué sucede en eso? A mi modo de ver, es como un pulso del corazón, ¿no? Es como 2, 3, hay que sentirlo, y a medida que esto se desarrolla, todos los ritmos que vienen, todas las variantes son más sencillas, o por lo menos es más fácil de comprender. En este caso tenemos el 2, 3, 2, 3, sobre todo el acento que va en el tercer tiempo. En este caso tenemos un ritmo básico para tocar en el piano. En do mayor tenemos ch, kun, ta, ta, ch, kun. O sea, esto ya como una variante simple, pero de todas maneras todo los chasquidos y las variantes que hacemos con la mano derecha tienen una idea similar a esta base de la corchea y la negra. En ese sentido, tenemos en la mano izquierda del piano justo la percusión del bombo legüero, ¿no? Del grave. Y la idea del chasquido, que es como hace justo el 6/8. Entonces podemos pensarlo manteniendo la idea del 3/4 abajo del bombo legüero o el piano de la mano izquierda. Podemos tener igualmente la idea del 6/8. Entonces, con la superposición en 6/8 tenemos en el primer tiempo el cuarto, el primer tiempo otra vez, y bueno,
Volvemos a repetir. Entonces, CH, bueno, para los flamencos el dedo chico para el rasgueo, pero podemos ponerlo CH igualmente para el chasquido, que en la música argentina es muy sutil. Le agregamos con la uña y hacemos como muy sutil en la cuerda y sale como un armónico, ¿no? Les voy a hacer el ritmo y les van a escuchar. Bueno, acá tenemos el chasquido, el bombo, el chasquido, justo en el primer tiempo, el cuarto. Entonces tenemos ch, cum, ch, cum, ¿no? Esa es la base, el básico, y voy a hacer un poquito para que puedan tener en cuenta qué tal suena. El básico de la chacarera es el chasquido, el pulgar para abajo, el chasquido, pulgar para arriba. Entonces, y se puede agregar un chasquido muy sutil, que se agrega dos más. Entonces, y entonces los dos compases. Aparte del ritmo básico, ch, cum, podemos agregar una variante muy interesante que es justo sobre la dominante. Hay un rasgueo que se puede hacer como eso, ¿no? Haciendo un contrapunto con la chacarera tenemos la marinera. La marinera proviene de la samba cueca y también se escribe en 6/8. La marinera suele tocar en la costa del Perú y muchas provincias, y bueno, en el Perú incluso hay muchas variantes de la marinera. Quizás la más emblemática sea la marinera norteña, sobre todo por su influencia y su relación con el tondero, que es otro género muy interesante. En este caso puse dos ejemplos de ritmo que ustedes pueden hacer. En el primer ejemplo tenemos el rasguido, una negra, una corchea, otro rasguido. El chasquido viene justo en el primer tiempo del segundo compás. Entonces hacemos como ra, rum, ch, crum, ¿no? Ra, rum, ch, cum, ra, rum, ch, cum. Entonces este es el ritmo básico de la marinera peruana. Y bueno, como les dije, hay muchas variantes. Rasguido, rasguido, chasquido y otra vez. Y podemos hacer con el pulgar, ¿no? O con la mano. La variante tunch, tunch, ch, tunch, tunch, ch. O sea, el golpe, el rasguido, chasquido, el pulgar o la mano, el golpe, chasquido, chasquido, otra vez. Entonces tenemos tres corcheas, corchea, una negra. La diferencia, bueno, como se puede ver, es que el primer ejemplo tenemos una prolongación de la negra. En cuanto a este caso, tenemos un chasquido, un golpe, un pulgar y chasquido enseguida. Básico. O sea, pulgar, chasquido, chasquido. Se puede agregar una variante. O sea, chasquido y golpe. Chasquido.
Los chasquidos son muy importantes. A diferencia de la música brasileña, la música cubana, sobre todo en el son, tenemos un par de cosas muy interesantes. La primera es la clave. Como les dije, en Brasil no suele hablar mucho de clave, sino de levada. En este caso, además, en la música brasileña hay, como ustedes no sé si se acuerdan, pero el bajo mantiene justo tierra, tiempo, todo el tiempo. El bajo, sobre todo en la percusión, 1, 2, 1, 2. En cambio, en la música cubana, todo está fuera, o sea, no está, el ritmo está como saliendo todo el tiempo con la polirritmia. En este caso tenemos el primer ejemplo y el segundo ejemplo, empezando sobre la tónica. En este caso, llevamos la clave 2, 3. Entonces, pa, 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 pa. O sea, 1, 2, 1, 2, 3. O sea, acá tenemos la clave. Y acá el bajo. Y justo el bajo está empezando sobre la tónica. Y bueno, a ver, vamos a escuchar un poquito, a ver qué tal suena. Y en este ejemplo mantenemos la misma idea de la clave, 2, 3, pero cambiando un poquito la idea del bajo. Sin embargo, si empezamos sobre la dominante, tenemos la clave 3, 2, ta, 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 o sea, 1, 2, 3, 1, 2. Empezamos sobre la dominante de sol y vamos a do, y hay dos variantes muy interesantes. Vamos a escuchar la primera. Y ahora tenemos el cuarto ejemplo del son, que está incluso basado en la clave 3, 2 y sobre la dominante, por supuesto. Podemos trabajar el mismo bajo y a la vez la melodía entre sí. O sea, el bajo y a la vez hay un son muy emblemático llamado Chan Chan, cantado por Compay Segundo. El bajo hace el juego que hemos hablado con la clave. ¿No? La armonía hace re menor, fa mayor, sol menor, la con la séptima. Bueno, me despido de ustedes reiterando mi invitación para suscribirse a mi canal. Así ustedes podrán mantenerse al tanto, recibir todas las novedades del canal. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y bueno, un gran saludo.